Hola, mi nombre es Yadnielis Valera. En esta presentación vamos a hablar sobre el transporte de sedimentos. Existen varias metodologías para calcular el transporte de sedimentos. Hemos recopilado principalmente dos metodologías para calcular el transporte de sedimentos. Una de ellas es la fórmula de Scully. Esta fórmula está aplicada mayormente para ríos con fondo de grava. En ella, Scully utilizó el caudal crítico en lugar de la tensión de arrastre para obtener su ecuación de transporte de fondo. Sus experimentos de laboratorio fueron orientados a arenas de 1 a 2 milímetros y con la serie de datos de Gilbert de 1914 le permitieron desarrollar una primera fórmula en 1934. Luego, esta fórmula fue mejorada con más experimentos y datos de ríos, dando lugar a la fórmula de 1943, la cual posteriormente fue publicada en 1950. Dicha fórmula se basa en la ecuación de caudal crítico unitario para el inicio del movimiento. Esta ecuación viene expresada por la siguiente fórmula. QC es igual a 0,26 que multiplica PS entre PW menos 1, todo ello elevado a la 5 tercios, lo cual multiplica de 40 elevado a la 3 medios por la pendiente, la cual está elevada a 1,17, a menos 1,17. En esta expresión, QC es el caudal crítico unitario expresado en metros cuadrados sobre segundo, y de 40 vendría siendo el tamaño superficial del lecho en metros. Es importante resaltar que el de 40 es el tamaño de partícula, tal que el 40% de ellos son menores o iguales a ese tamaño. Luego, la ecuación para el transporte de fondo en peso seco, tomada de Massa Álvarez y García Flores de 1996, quedó mejorada y tal cual la última expresión se toma como IB es igual a 2500 por la pendiente elevada a 3 medios que multiplica a Q menos QC, siendo este Q el caudal unitario en metros cuadrados sobre segundo y QC el caudal unitario crítico. PW se toma como la densidad del agua y PS vendría siendo la densidad del sedimento. Luego, la ecuación de Scully también puede expresarse de varias maneras. Otra expresión de ella viene dada por TS es igual a 2500 por I a la 3 medios por Q menos 0,6 que multiplica a B por D a la 3 medios entre I a la 7 sextos. Esta expresión es muy similar a la anterior, pero en esta vemos que está relacionada, en vez de las densidades del agua y del sedimento, está más relacionada con el ancho del río, o sea, con las relaciones geométricas del río. Luego, para la ecuación de Scully hay que tomar en cuenta unos fundamentos muy importantes. Uno de ellos es un valor crítico de gasto unitario deberá excederse antes de que ocurra el inicio del desplazamiento del sedimento. 2. Existe un movimiento total del lecho no consolidado del cauce una vez que las condiciones críticas se han excedido. 3. El tirante y el esfuerzo hidráulico no guardan una relación directa con el arrastre de fondo, debido a que con frecuencia las condiciones solo son excedidas en una parte del canal natural. 4. Un tamaño efectivo de partícula no es suficiente para describir la variación de los tamaños de las partículas, de sedimentos y de su arrastre. Las formas presentes en el fondo del cauce no influyen en el proceso de transporte y la fuerza de ascenso no es importante en el proceso de transporte. Mi nombre es Angelina Ramos y les voy a hablar sobre la fórmula de Du Bois. Fue la primera fórmula del transporte de sólidos de fondo. Du Bois en 1879 imaginaba que el movimiento de los sedimentos del fondo se realizaba en capas paralelas, cada una de ellas con un espesor de prisma de la misma magnitud del diámetro de las partículas. Las velocidades de las capas variaban desde el máximo en la superficie a cero en capas inferiores, es decir, las velocidades de las capas se supone que tienen una variación lineal hacia la superficie. Si hay n-1 de capas en movimiento, entonces la capa superficial tendrá una velocidad de n-1 por delta U, donde delta U es el incremento de las velocidades entre dos capas. La tasa de transporte de fondo se obtiene con el promedio de las velocidades, n-1 por incremento de las velocidades entre 2. Ahora, a esa tasa le multiplicamos el número total de capas, que es n, por el eje de la capa, y obtenemos la descarga de fondo por unidad de ancho en volumen. Para Du Bois también debemos tomar en cuenta los esfuerzos cortantes que se ejercen sobre el fondo. El esfuerzo cortante se equilibra con la fuerza de fricción entre las capas sucesivas. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza de fricción multiplicado por el peso específico del sedimento menos el peso específico de agua por el número total de capas por el espesor de la capa. El umbral para el inicio del transporte de fondo se da cuando la capa en el tope superior se encuentra en movimiento inminente, dado por n igual a 1, entonces el esfuerzo crítico es la fuerza de fricción multiplicado por el peso específico del sedimento menos el peso específico del agua multiplicado por el espesor de cada capa. Al igualar estos dos esfuerzos obtenemos el valor de n, que va a ser igual al esfuerzo cortante entre el esfuerzo crítico. Sustituyendo el valor de n en la ecuación de la descarga de fondo, obtenemos que la descarga de fondo es igual a CD, que es el coeficiente de sedimentos característico, por el esfuerzo cortante menos el esfuerzo cortante crítico. También, si queremos obtener el gasto de transporte de fondo, sustituyendo n, tenemos que el gasto de transporte de fondo es el peso específico del sedimento por el coeficiente de sedimentos característico por el esfuerzo cortante, todo esto multiplicado por el esfuerzo cortante menos el esfuerzo cortante crítico. Para concluir, que la ecuación de Du Bois para el transporte de fondo se relaciona la descarga de fondo unitaria con el exceso de esfuerzo cortante.